Muy buenas tardes, queridos hermanos. Creo que no hay cosa más linda y gratificante para un ser humano lograr un objetivo o alcanzar una meta y ser reconocido y premiado por ese logro. El sábado pasado, en la asamblea administrativa, escuchaba, ¿cierto?, los informes dados por los líderes de los ministerios y también el domingo, en la cena de fin de año, escuchando a los hermanos dar su testimonio y su vivencia durante este año 2021 y también mirando ese hermoso video que se compartió. Daba gracia a Dios por todos los objetivos logrados y metas alcanzadas. Y que la frase no lo pudimos hacer por la pandemia fue reemplazada por a pesar de la pandemia, pudimos hacer todo lo que hemos planificado para la obra del Señor. Y sin duda, queridos hermanos, cada uno de ustedes recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor has servido y todo lo hiciste de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios, capítulo 9, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 en adelante, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De un tiempo a esta parte, creo que el Señor nos vino diciendo que tomemos muy en serio lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y nos esforcemos en avanzar y alcanzar la meta eterna que Él nos propone. Y la razón por la cual el apóstol nos exhorta en este Primera de Corintios 9 es porque Dios desea que cada creyente viva una vida cristiana victoriosa, llena de gozo, así como un corredor manifiesta su gozo cuando alcanza la victoria de su carrera. El Señor nos alienta y nos exhorta una vez más para que lleguemos a la plenitud al final de nuestra carrera y como el apóstol Pablo podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ah? Palabra de Dios que está en segunda de Timoteo capítulo 4, allá en los versículos 7 y 8. El apóstol Pablo señala que la vida cristiana es comparable a una carrera. Toda la vida que hemos desarrollado aquí en la iglesia, en las distintas actividades, la podemos simular como una carrera, una meta, un objetivo a alcanzar. Tus proyectos, tus actividades, ya en forma individual, también comparable a una carrera, un objetivo, una meta a llegar. Por eso el apóstol nos exhorta a prepararnos y a esforzarnos de la misma manera que lo hace el atleta que se dispone a ganar una carrera muy importante. Y en este caso, la gran carrera, la más importante en la vida de cualquier persona y cuyo premio es nada más y nada menos que la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Saben, hay un libro, el libro de Daniel, muy conocido, muy leído, y de chico nos han contado estas hermosas historias de Daniel, donde en sus 6 primeros capítulos justamente nos habla la historia de este Daniel y sus amigos en la tierra de Babilonia. Nos habla de estos jovencitos, de estos adolescentes fieles a Dios en un territorio, en un mundo hostil. Si eres una persona que está intentando vivir la vida cristiana en un ambiente difícil, como podríamos decir, trabajar en un ámbito rodeado de una multitud impía, que cada 2 por 3 toma el nombre de Dios en vano, que se ríen de las cosas de Dios, que muestran poco interés en lo que Dios le está diciendo a la humanidad. O si eres un adolescente, un jovencito que estás en la etapa del estudio, secundaria, universidad, en la primaria, y que estás constantemente rodeado por aquellos que no tienen el menor interés en saber cómo es Dios o en las cosas de Dios. Te ruego que preste atención a lo siguiente. Sabes que Daniel y sus amigos eran adolescentes, eran chicos jovencitos que han sido llevados cautivos a Babilonia. Es decir, ellos comenzaban una carrera de fe, una carrera de fe, jovencito, adolescente, y lo hicieron con un total, por supuesto, desconocimiento de lo que era la vida y más aún allí en ese territorio. Y con todas, ¿no es cierto?, las incertidumbres, las inseguridades de la propia adolescencia en ese ámbito hostil. Tan hostil como lo es el mundo actual para los cristianos que desean vivir una vida bajo los mandatos del Señor. Resulta que
estos jovencitos se enfrentan, ¿saben?, a la necesidad de cambiar su dieta. Y bueno, nosotros hoy podríamos decir, ¿y qué hay de malo cambiar la dieta? No es nada importante, aún más, mucho hemos debido cambiar los modos de comida, las dietas, por cuestión de salud. Pero ¿saben por qué ellos se enfrentaban a esto como esa necesidad de cambiar su dieta? Porque estos jóvenes sabían que Dios le había dicho, les había mandado a no comer determinadas cosas. Y precisamente aquellas cosas que les han dicho que debían comer, aquellas cosas, esa comida del rey, justamente era la que Dios les había dicho, no coman de ello. El rey era poderoso. La Biblia deja constancia de que no hubo ningún rey antes, ni habría ningún otro después de él que le iguale en autoridad. No tenía límites, porque su palabra era ley y además era un experto en torturas. Por lo tanto, fíjense en estos jóvenes, sabían que o se sometían a las exigencias del rey o se exponían a perder la vida. Recordemos también ahora un pasaje de la Biblia que nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ante este escenario, ¿qué podían hacer estos jovencitos? Sintieron la presión y seguro, escuchaban distintos argumentos, incluso que actualmente los podemos oír y como por ejemplo hay un dicho, ¿no? Si estás en Roma, haz como hacen los romanos o tal como todo le están haciendo. ¿Qué diferencia hay si vos también lo haces? Después de todo, estás lejos de tu casa, quién sabe, o sea, nadie se va a enterar, ¿a quién le va a importar lo que hicieses? Algo muy importante que se requiere en todo deportista que intenta o que aspira a ganar, como ellos, ¿no es cierto? Y nosotros que queremos ganar la gran carrera, no es otra cosa, disciplina. Entonces se siente la presión, estos jovencitos sintieron la presión, pero se mantienen firmes. Y Dios los honra con la gracia de soportar a pesar de la presión y son exaltados y puestos en posiciones de autoridad y responsabilidad. El resultado que parece inevitable desde la lógica humana no es necesariamente el que se producirá si confiamos en un Dios que gobierna los asuntos de los hombres. Entonces, si quieres ganar la carrera, si quieres ganar la gran carrera en tu vida, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe Dios?
muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. ¿Ah? Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. Y querido hermano, si estás en contacto con un Dios así, no tiene que preocuparse por lo que están haciendo los demás, ya que ese Dios puede ocuparse de usted y resolver su situación aún imposible que parezca. El mundo vive con la idea de que Dios no existe o que si existe no tiene ningún poder real, es un Dios que no hace nada, no cambia la historia, no impide las destrucciones, no afecta a las vidas humanas. Definitivamente es un hombre que está en el cielo o no sé, en alguna parte, pero no afecta a nada de lo que pasa aquí abajo. Esa es la filosofía de muchísima gente que nos rodea en este mundo. Pero cada creyente se encuentra con que si anda en la manera fiel, si obedece a lo que Dios ha mandado a pesar de las presiones, se le concede, el privilegio de abrirle los ojos a esos hombres y decirle, y ellos van a entender de que Dios existe, que no está muerto, sino que está participando en los asuntos de los hombres y tiene un poder con el que podemos contar. A estos jovencitos, Daniel y sus amigos, también allí en ese territorio hostil se les manda que se inclinen ante la imagen de Nabucodonosor y adoren a esa imagen. Y se les dice que si no lo hacen, terminarán en el horno de fuego. Otra presión, enorme presión para estos jovencitos. Y saben, además era toda una fiesta, porque dice la Biblia, ¿no es cierto?, que había una banda, con una corneta, una flauta, dice una cítara, una lira, una arpa, una zampolla, todo instrumento de música, todo una fiesta al momento que debían que postrarse ante esa imagen. Una fiesta del diablo para gozarse igual que lo hacen cuando un cristiano retrocede y no llega a la meta. Cuando un cristiano entrega verdaderamente su corazón a Cristo, no hay presión que pueda doblarle. Su mirada está puesta en Cristo y sabe decir al diablo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Daniel 3:17. Ese Hijo de Dios sabe hablar palabras de fe, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, allí en los versículos 11 y 13. El Hijo de Dios habla en fe en vez de doblegarse y decir, y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso dijeron los jovencitos, estos adolescentes al rey, expuesto allí en Daniel capítulo 3, versículo 18. Como cristianos debemos aprender que hay cosas más importantes que hacer en la vida que someternos a las tentaciones del diablo y a la concupiscencia de la carne. Mejor es estar muerto y ser obediente a Dios que estar vivo y ser desobediente a Él. Es mucho más provechoso caminar con Dios al precio de la propia vida que ser desobediente a lo que Dios ha dicho y ha plasmado en su palabra. Pues acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti estas bendiciones y te alcanzará si oyere la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Pero sabes que no es solo que nos debemos fijar, ¿no es cierto?, esa meta para nuestra propia salvación, puesto que el Señor se sacrificó. Juan 3:16, ahí nos muestra de que Él amó de tal manera al mundo que ha dado su vida, dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestra tarea nos la entregó diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y saben que a través de la obediencia, estos jóvenes, estos 3 adolescentes han cumplido con ese mandato. ¿Por qué? Porque Dios, con ese ejemplo de fidelidad, Dios quebrantó el orgullo que tenía ese rey tan poderoso y sanguinario en su corazón y lo humilló. Y este es el mismo resultado que se produce cuando las personas se dejan llevar por su orgullo. ¿Sabe cuál es ese resultado? La locura impuesta por la carne sometida al diablo. ¿Saben por qué ese rey orgulloso, dice la Biblia, que salió al campo y se puso a comer hierbas durante 7 años, comportándose como un animal? Que es lo que sucede al hombre que prefiere caminar sin tener comunión con Dios vivo y se convierte en una especie de animal con la mente entenebrecida y lejos de Dios. Pero cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta de cómo le fue vuelta la razón por la gracia de Dios, de cómo Dios le humilló y le hizo volver, él pudo decir,
ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 4, versículo 37. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo que Nabucodonosor llegara a este punto? Y con nuestra mirada decimos, y sí, lo hizo Daniel y sus amigos, jóvenes que fueron usados por Dios para ganar al rey de ese imperio más grandioso que jamás se ha visto hasta hoy. Queridos hermanos, en esta vida, en tu carrera, podamos decir estas palabras. Ahora yo, y poné tu nombre, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vive tu vida, vive tus proyectos, vive tus metas como si fuera una carrera. Que en el año nuevo que se avecina corra la carrera de tus objetivos y metas como un buen atleta. Aliméntate bien, prepara día a día una buena dieta. No dejes de leer la palabra de Dios, que es el mejor alimento que tenemos los hijos de Dios. Recuerda que cuando estés corriendo por terrenos hostiles, por terrenos duros, terrenos complicados, tratas de controlar la respiración a través de la oración. Comentale todo a tu Padre Celestial y sobre todo presta mucha atención a las indicaciones que te da tu entrenador, nuestro Padre Celestial. Este Padre que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que el Señor te bendiga, que este Dios que está al lado tuyo en cada una de tu carrera que emprenda, en cada mañana que emprenda, en cada qué hacer en tu hogar que emprenda es una carrera. Dios está allí, que este Dios añada bendición a su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos gozo, tenemos sabiduría. Ayúdanos a ser un buen atleta en la vida que emprendamos, en las tareas que tengamos, en los objetivos que queramos alcanzar. Que encaremos cada una de estas carreras tomadas de tu mano. Gracias, gracias por tu fidelidad. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Que el Señor
les bendiga ricamente a cada uno de ustedes.